اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam y los inmaculados de su familia. En estas sesiones acerca de las corrientes y escuelas teológicas del Islam, estábamos hablando sobre el chiismo en general y cómo se le llama shías a diferentes grupos o a distintos grupos que tienen una idea en común, que es el de sostener que el califa, imam y sucesor del profeta fue sin intermediario, inmediatamente después del fallecimiento del profeta, fue el imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, con él sea la paz. Hablamos entonces cómo el término shia y el grupo de los shías no surgió como lo surgieron otras corrientes, quienes surgieron a causa de eventos políticos, serie de sucesos, donde algunos tomaron una postura y otros una postura contraria y comenzaron a ser conocidos cada uno por una serie de afirmaciones en particular y adquirieron un nombre. Vemos que esto no fue así. Podemos decir que hay un flujo de ideas que no parten de eventos que hayan tomado lugar en la sociedad, sino que el nombre para Shia de Ali o seguidor de Ali es algo que ya era usado en vida del profeta del Islam por una serie de personas que ya sostenían posturas que no se diferenciaban, y esto se lo puede atestiguar en la historia, de las que tendrían después los imames del chiismo y los seguidores de los shías en general. Por lo tanto, esto no habla de una evolución de ideas o que hayan surgido en alguna época en particular, sino un natural sucederse de expresiones de ideas ya formadas y no por conformarse. Y para ello estábamos estudiando a los shías y a las diferentes etapas de los shías, siendo la primera de ellas entonces la etapa de los shías en vida del profeta o en vida del mensajero de Dios. En esta etapa ya eran conocidos como shías de Ali, o algunas personas en particular, como Salman el-Farsi, Miqdad, Abu Zar, al-Ghifari y Ammar ibn Yasir. Y estos eran los shías tanto en cuestiones ideológicas, doctrinales, afectivas, políticas, y estaban otros que únicamente eran considerados shías políticos porque seguían al imam Ali, con él sea paz, en sus posturas. Esta fue la primera etapa entonces de los shías. La segunda etapa de los shías se dio después del fallecimiento del profeta del Islam, cuando ellos consideraron que el califato le fue usurpado al imam Ali, que no se cumplió con lo estipulado por el profeta del Islam y no se cumplió con el juramento que había tomado el profeta a los musulmanes tan solo unos meses antes en el suceso de Gadir, cuando él levantó su mano delante de una ingente cantidad de personas y dijo de que yo fuera su maula, este es Ali su maula, teniendo maula la noción de el concepto de protector, quien es dotado de supremacía, tutor. Y de esta manera vemos que los shías de Ali en esta segunda etapa ya tuvieron un rol más preponderante que en la primera etapa. En la primera etapa era simplemente el reconocimiento de Ali
como su guía futuro, como su líder futuro, y identificándose con ello, en sus posturas, en sus palabras, pero no pasando de allí, porque al fin y al cabo el Islam tenía su líder natural en ese entonces, que era el profeta del Islam. Después del fallecimiento del profeta es que ya adquieren más protagonismo los shias, donde los encontramos apoyando a su imam, al imam Ali ibn Abi Talib, en todas sus posturas, donde ya se hace mucho más evidente que él es su guía, adoptando primeramente la misma postura que el imam, que la de no reconocer a los que se habían hecho del califato, y después, así como el imam quiso mantener la unidad de los musulmanes, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban a causa de diferentes factores, enemigos externos, enemigos internos, como los hipócritas, aquellos que no habían aceptado el Islam de corazón y que buscaban solamente el poder, como los omeyas, la familia de Abu Sufyan y otros. Vemos que el imam Ali hizo un prudente silencio, desistió de reclamar su derecho e incluso, hasta de alguna manera podemos decir, ayudó a los primeros califas en aquellas cuestiones que eran necesarias para la supervivencia del sistema islámico o para su desarrollo, como cuando aconsejó a Omar, el califa Omar, no ir a la guerra del Qadisiyah contra los persas, en la cual fue derrotado el imperio persa, diciéndole el imam Ali, si es que los musulmanes pierden en medio de la batalla a su jefe, a su gobernante, puede provocar caos y que se envalentonen los enemigos. Entonces es mejor que controles todo desde la capital del califato. Vemos que el imam Ali, el mismo califa Omar, llegó a decir, se cuentan 70 oportunidades, donde él dijo una frase que ya le fue famosa, como dicho por él, que dijo, Laula Ali la halaka Omar, si no hubiera sido por Ali, Omar no hubiera sabido qué hacer. La forma en que le aconsejaba en cuestiones políticas, en cuestiones de dictámenes de la ley islámica, para responder a preguntas de personas de otras religiones que se acercaban hasta la capital del califato, precisamente para debates y muchos otros sucesos más, como juicios y diferentes orientaciones que el imam Ali dio al califa Omar, así como lo hizo con el califa Abu Bakr e incluso con el califa Osman, como cuando le sugirió que compilase el Corán porque las nuevas conquistas, la extensión del imperio musulmán, de los territorios musulmanes, hacía que ingresaran nuevos pueblos que ya no hablaban el árabe de manera fluida, por lo menos en el mismo dialecto en el que éste fue revelado, por lo tanto se abría la puerta a una diferente pronunciación e interpretación incluso del Sagrado Corán, por lo cuanto era bueno recopilarlo. Y vemos que el califa Osman hizo caso a la sugerencia del imam Ali, aunque no lo dispuso a él como la persona que debiera realizar esa compilación. Y así todos los textos sueltos que se habían reunido en la época del califa Abu Bakr, considerándose esa la primera recopilación del Corán, simplemente se guardaron los textos sueltos de todo el Corán en un solo lugar, después ya se dispusieron en un tomo entre dos tapas. Eso se hizo primera vez en la época del califa Osman. Y así, muchas otras ayudas en cuanto a casos judiciales. El imam Ali siempre asistió a los gobernantes, a los califas, por el bien del Islam. El imam Ali alayhi salam siempre buscó el bien común, siempre buscó
el desarrollo de la comunidad islámica y del Islam mismo. Finalmente, al fin y al cabo, se estaba manteniendo esos límites oficiales del Islam, porque al fin y al cabo, incluso en la misma época del profeta del Islam, eso es lo que lograron estos nuevos musulmanes que todavía traían una cultura idólatra, la cultura de la época en que eran idólatras, marcando el Islam el límite en el cual si se mantenía dentro de ellos, eso sería un caldo de cultivo para que se desarrollara el Islam. El Imam Ali alayhi salam vio que eso podía llegar a darse sin que él deba oponerse con lucha armada a los califas y de forma tal que eso pueda llegar a amenazar la continuidad del Islam mismo. Los shías de Ali en estas épocas siguieron a su imam en todas las posturas que él asumió, hasta que llegó lo que ya podemos contar como una tercera etapa para los shías. Es decir, esto sucedió después del asesinato del califa Osman. El califa Osman fue asesinado a causa de la insurgencia de un grupo de compañeros del profeta que no estaban de acuerdo en las formas en que él llevaba el gobierno y lo acusaban de diferentes tipos de corrupción, todas las cuales estaban ligadas al hecho de que él había dispuesto a los miembros de su tribu, por el gran sentimiento tribal que todavía conservaba, para con su tribu los omeyas, disponiéndoles a todos los gobernadores de los diferentes lugares entre los omeyas y los encargados del tesoro público de los musulmanes y otros asuntos de gravedad, lo cual hizo que los casos de corrupción llegaran a un punto que provocaron esa crisis que llevó a su asesinato. Después del asesinato de Osman, la gente se agolpó en la casa del Imam Ali, y es por eso que ya según el criterio de cualquier escuela y de cualquier tendencia, el Imam Ali alayhi salam se convirtió en un califa legítimo. Decimos que esta es una tercera etapa porque ya cambió la situación de los shías de Ali. Vemos aquí que en esta etapa el imamato del Imam Ali se manifestó de una forma mucho más exponente. Si bien no alcanzó su ideal, porque después de 25 años, de casi 25 años, donde la gente ya se había acostumbrado a una forma de ver la religión, la mayoría, vemos en toda esa época, hubo un recambio generacional de las zonas que ya eran musulmanas, como una extensa conquista, lo cual hizo que la mayor parte de los musulmanes en la época en que el Imam Ali asumió el califato no habían vivido la época del profeta del Islam y no podían contrastar las diferencias, hacer la diferencia con las innovaciones que habían llegado a darse en los califatos de Abu Bakr, de Omar y de Osman. Es más, cuando el Imam Ali alayhi salam quiso devolver algunas cosas a su lugar, algunas prácticas, surgió el clamor en la sociedad, ya la sunnata Omar, aclamar, la sunna, la tradición de Omar. Y de esa manera el Imam Ali alayhi salam se vio limitado, si bien era el califa legítimamente establecido, todavía era un número muy limitado el de sus shías o seguidores que lo consideraban a él como un imam inmaculado. Vemos que esta fue más que nada, este califato realmente fue una wilaya siyasía, fue una tutoría o una gobernación política del imam, lo cual no es poco, y es por eso que encontramos cómo él estableció la justicia, o por lo menos trató de establecerla y delineó el camino, el sendero
para lograr ello, razón por la cual les recordarían después los grandes sabios del Islam, historiadores, incluso orientalistas, disponiendo sus orientaciones como un ideal de gobierno en el Islam. Luego del martirio del imam Ali, alayhi salam, y de que el imam Hassan hiciera ese pacto con Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, comenzaría lo que podemos llamar una cuarta etapa para la vida de los shías. Fue una etapa de persecución. El imam Hassan alayhi salam, una de las condiciones en el pacto que había hecho con Muawiyah, había muchas condiciones. Una es que cuando falleciera Muawiyah, el califato volvería al imam Hassan, y si él ya no estuviera vivo, volvería al imam Hussein, a su hermano el imam Hussein. Otra era respetar a los seguidores de Ali. Otra era respetar a la persona de Ali. Y muchas otras condiciones más, siendo que después que asumió el califato en esos mismos días, cuando ya Muawiyah entró triunfante en la ciudad de Kufa como califa, lo primero que hizo fue subir a un púlpito, levantar el manuscrito donde se había redactado el pacto con el imam Hassan, romperlo delante de todos y decir esa famosa frase registrada en los libros de historia: no me he convertido en califa para que ustedes recen ni para que ustedes ayunen, sino para yo ser su gobernante. Y de esta manera, ya sumido en el poder, rompió el pacto, y lo primero que hizo fue instituir una tradición que es la de insultar al imam Ali. En los discursos del Islam, en los discursos de las disertaciones del día viernes, de las festividades, hay un protocolo para el discurso, que es decir en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, alabar a Dios con diferentes alabanzas, decir al Rahman, al Rahim, el compasivo, el misericordioso, creador de los cielos y la tierra, y otros atributos divinos más. Después de alabar a Dios, elogiar al profeta del Islam y comenzar un discurso. Bueno, los omeyas el mismo Muawiyah había establecido la tradición de comenzar diciendo el Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, elogiar a Dios, alabar a Dios, elogiar al profeta, maldecir al imam Ali de las peores formas, y después comenzar el discurso que sea. Y eso se instituyó como tradición que fue observada por los califas omeyas por un periodo de prácticamente 70 años, hasta que llegó al poder Omar ibn Abdul Aziz, llamado por los historiadores el justo de los omeyas, no porque realmente haya sido una persona inmaculada, sino que era una persona decente y honesta, y nada que ver con el comportamiento tirano y criminal de sus antecesores. Vemos entonces que esta época, que fue la época del califato omeya, fue que la consideramos como la cuarta etapa de la vida de los shías en la comunidad islámica. Fue una etapa muy dura. Fueron objetos de persecución. Tan solo muy poco tiempo después del martirio del imam Ali, ya con Muawiyah como califa, tomó prisionero al famoso compañero del profeta, Hujr ibn Adi, que Dios esté complacido de él, a los compañeros de Hujr y a sus hijos, y combinándoles a desentenderse del imam Ali y a maldecirle, cosa que ellos no hicieron, sino todo lo contrario. Elogiaron al imam Ali, llegaron incluso a degollar a los hijos de Hujr delante suyo para quebrarle anímicamente y obligarle finalmente a desentenderse del imam Ali, cosa que no hizo. Finalmente sus hijos fueron asesinados y él mismo también lo fue.
Y así sucedió con muchos otros compañeros del profeta, hasta llegar a la epopeya de Karbala y la tremenda masacre de Karbala, donde se asesinó al nieto del profeta del Islam. Cuando llegaron las cabezas de los mártires de Karbala, la cabeza del Imam Hussein alayhi salam, al palacio de Yazid en Siria, el representante, embajador romano, al ver esas escenas, preguntó quién era ese que traían. Cuando le dijeron quién era, dijo, si nosotros supiéramos que alguien tiene algún tipo de parentesco con Jesús, hijo de María, le honraríamos y veneraríamos como si fuera el mismo. Y ustedes tratan así al nieto de su profeta. Vemos que si ese fue el trato para con el nieto del profeta, ¿cómo habrá sido el trato? Ya es de imaginarse el trato que tuvieron todos los shías en esta época, que es la época de los omeyas, donde los shías ocultaban su condición de tal para no ser asesinados, hostigados, perseguidos y sus bienes decomisados, y no se les faltase el respeto a su honor, a sus mujeres, a sus hijos, etc. En esta época se dieron también, como reacción a esta opresión por parte de los omeyas, diferentes levantamientos. Levantamientos que se dieron después del asesinato del Imam Hussein. El primero, el mismo levantamiento del mismo Imam Hussein, alayhi salam, que se dio, como lo dijo el mismo Imam Hussein en sus consignas, para reformar, para corregir la comunidad de su abuelo, para ordenar el bien y prohibir el mal. Y vemos que realmente logró hacerlo, logró corregir el rumbo que estaba tomando la sociedad islámica y la representación del Islam, que era el califa, donde ya ni siquiera había un esfuerzo por mantener una imagen o una apariencia islámica, sino todo lo contrario. Parecía que había un esfuerzo para ostentar la corrupción, que es lo que hacía Yazid ibn Muawiyah. Y después de ese suceso vemos cómo, a pesar de ser unos tiranos, los califas omeyas que vinieron después, mostraban en apariencia una religiosidad, así como hoy en día hay regímenes que vemos, publican el Sagrado Corán, lo distribuyen entre la gente, hacen un apoyo a cuestiones religiosas como construcción de mezquitas, pero vemos que en la práctica están causando la muerte y la destrucción, atacando a otros países, como el ataque que viene sufriendo el Yemen, como los ataques conspiraciones que están sucediendo en Bahrein, como las conspiraciones de estos mismos países que hacen esta ostentación de religiosidad para apoyar grupos terroristas que están cometiendo todos estos ataques en Siria, en Irak y en todas partes del mundo. Pero por lo menos comenzó a haber después un esfuerzo por mantener una aparente religiosidad para que no surgieran revueltas, pero obviamente no se engañaba a todo el mundo y se sucedieron las revueltas. Después del trágico suceso de Karbala, al año siguiente se produjo la revuelta de los Tawabun, los arrepentidos. Se llama de los arrepentidos o Tawabun o Tawabin a causa de que ellos se arrepintieron de no haber ayudado al Imam Hussein alayhi salam, o de haberlo abandonado directamente cuando se encontraba en peligro. Este levantamiento no tuvo éxito, fue sofocado rápidamente, después del cual se dio el levantamiento de Al-Mukhtar. El Mukhtar era una persona muy adepta al Imam Ali alayhi salam y a los hijos del Imam Ali. Se encontraba
en prisión cuando se dio el suceso de Karbala. Y después trató de vengó al imam Hussein alayhi salam, persiguiendo, primero levantándose contra los califas omeyas y persiguiendo ya de manera individual a cada uno de los protagonistas, o aquellos que tuvieron un protagonismo en la masacre de Karbala. Por ejemplo, a la persona que degolló al imam Hussein alayhi salam, a Shimer, a la persona que mató al bebé con una flecha al bebé del imam Hussein mientras él lo sostenía, pidiendo agua para él, a las personas que mataron a diferentes grandes personalidades del Islam, como Ali Akbar, hijo del imam Hussein, como al-Qasim ibn al-Hassan. Cada uno de estos asesinos tenía un nombre, fue un protagonista, si bien los enemigos eran como unos 30.000. Y el Mukhtar logró vengarse de cada uno de ellos. Al-Mukhtar entonces adquirió una gran influencia y el Mukhtar trató de atraer la atención de Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammad ibn al-Hanafiya era hermano del imam Hassan y del imam Hussein. Después del fallecimiento de Fátima Zahra alayhi salam, el imam Ali alayhi salam tuvo otras esposas. Entre ellas está al-Hanafiya, y es por eso que Muhammad, el hijo que tuvo con ella, Muhammad, fue conocido como Muhammad ibn al-Hanafiya, porque obviamente no tenían el honor del imam Hassan y el imam Hussein de ser hijo de Fátima Zahra, pero qué más honor, que realmente era un honor muy grande ser hijo del imam Ali. Al-Mukhtar trató de atraer la satisfacción de Muhammad ibn al-Hanafiya, incluso le consideró como el imam después del imam Hussein. Y es por eso, uno de los nombres de Mukhtar era Kisan, el nombre original de Al-Mukhtar. Y es por eso que aquellos que consideran al imam Ali alayhi salam como califa inmediato, sucesor inmediato del profeta, que aceptan al imam Hassan, al imam Hussein, pero después del imam Hussein creían o creyeron en el imamato de Muhammad ibn al-Hanafiya, cosa que en la historia no se registra que el mismo Muhammad ibn al-Hanafiya haya alegado o pretendido esto. Pero al-Mukhtar se puede decir que fue el que creó el movimiento, y por este segundo nombre, o primer nombre de Mukhtar, que tenía el Mukhtar, que es Kisan, este grupo fue conocido como al-Kisaniya, grupo que después ya desapareció de la escena de los musulmanes, y es por eso que no se hace un gran estudio al respecto. En esta etapa tan dura para los shias, también se dio otro levantamiento, que es el levantamiento de Zayd. Zayd ibn Ali, Zayd hijo del imam Ali Zayn al-Abidin. El imam Ali Zayn al-Abidin es el cuarto de los califas, y su hijo Zayd, en épocas de los imames Muhammad al-Baqir y Ja'far Sadiq, él hizo este levantamiento. Zayd finalmente fue martirizado, pero hay grupos que tomaron a Zayd como imam en lugar de su hermano, el imam Muhammad al-Baqir, y tienen una serie de posturas que los diferencian de los otros grupos shias. Ya dijimos que se consideran shias a todos aquellos que sostienen el califato inmediato del imam Ali después del profeta, y como su sucesor imam. Sobre este grupo, ese tema da para hablar, pero en general, al seguir una misma línea histórica,
una misma cronología, se considera este como uno de los más importantes grupos de la Shia, pero sobre todo por su permanencia. Hoy en día, en el Yemen, es donde viven la mayoría de los zayditas. Zayd ibn Ali, Zayd hijo del imam Ali Zayn al-Abidin, se hizo un levantamiento contra Hisham ibn Abdul Malik, otro también de los corruptos y tiranos califas omeyas. Y finalmente fue martirizado. Vemos entonces que se había dado una primera separación por primera vez de grupos de chiitas con el alegato del Mukhtar de que Muhammad ibn al-Hanafiya era el imam después del imam Hussein. Pero ellos desaparecieron en la historia. La segunda división dentro del chiismo se dio cuando gente o grupos sostuvieron que el imam era Zayd ibn Ali. El mismo imam Ja'far Sadiq alayhi salam lo que hace es defender a Zayd y decir él realmente nunca proclamó ser mismo un imam o estar en la sucesión de los imames. Y si él en su revuelta hubiera tomado el poder, se lo hubiera entregado a quien le corresponde. Con esto nos queda en claro que nunca estuvo en las intenciones de Zayd, el hijo del imam Zayn al-Abidin, tener esa pretensión que después la tuvieron quienes lo dispusieron como un imam inmaculado. Esta fue la segunda división. La tercera de las divisiones en el chiismo se dieron en la época del imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Es aquí donde surgen los ismaelitas. Ismael, hijo del imam Ja'far Sadiq, era el hijo mayor del imam. Realmente, a causa de sus virtudes, a causa de su sabiduría, muchas personas pensaban que él sería el imam después de él. Y comenzó a tener seguidores. Pero Ismael murió mientras su padre, el imam Ja'far Sadiq, se encontraba con vida. Y el imam, al ver las actitudes de muchos de sus seguidores y temiendo lo que podía llegar a pasar, fue que cuando murió su hijo Ismael, levantó él mismo a su hijo Ismael y dice: vean que él ya ha fallecido. Aunque lamentablemente, a pesar de que hizo eso, muchos dijeron que el Ismael se había ocultado, así como las narraciones dicen que se ocultaría el imam Mahdi con él a la paz, y por lo tanto la línea o sucesión del imamato es después del imam Ja'far Sadiq, es con Ismael, el hijo del imam Ja'far Sadiq. Y consideraron a él como el séptimo imam en lugar del imam Musa al-Kazem, como sostenemos los duodecimanos. Después surgieron unas posturas de tenor esotérico con respecto a las reglas de la jurisprudencia, con cuestiones teológicas, pero este es uno de los grandes grupos del chiismo, porque quedan encuadrados o quedan dentro del criterio que establecieron los diferentes estudiosos para Shia, y es por eso que los tratan a los ismaelitas como uno de los grupos del chiismo. En oposición a los ismaelitas están los que sostuvieron el imamato del imam Musa al-Kazem, alayhi salam, y los que siguieron esa línea fueron los que serían considerados ya en forma general, teológicamente hablando, imamitas o duodecimanos, por el hecho de aceptar a dos imames. En estas mismas épocas también surgió la secta al-Fatahiyya, que no se la estudia en profundidad porque también lo mismo, así como pasó con al-Qisaniyya, también desapareció en historia. Abdullah al-Aftah era mayor que el imam Musa al-Kazem, alayhi salam. Era menor que Ismael, pero Ismael ya había fallecido. Y vemos que, a diferencia de Ismael, Abdullah al-Aftah, hijo del imam Ja'far Sadiq, no tenía grandes virtudes y tenía pretensiones.
Él sí es una persona que alegó tener una posición, la posición de imamato después de su padre, el imam Ja'far Sadiq. El mismo imam Ja'far Sadiq sabía que esto podía llegar a suceder, advirtió a muchos de sus seguidores, pero finalmente Abdullah al-Aftah no vivió más que unos 70 días después del fallecimiento del imam Ja'far Sadiq, y si bien algunos se vieron confundidos en un primer momento, puesto que era el hijo del imam inmaculado y ya no estaba su hijo Ismael, y el imam Ja'far Sadiq no quería presentar a su hijo Musa al-Kazem de manera abierta por temor a la persecución de los omeyas, es ahí que muchos cayeron en la confusión. Es más, con respecto al tema de proteger al imam Musa al-Kazem, el imam Ja'far Sadiq dejó un testamento acerca de quién sería su sucesor. Cuando el califa omeya de turno, cuando el califa abbasida de turno, porque el imam Ja'far Sadiq vivió una época en la cual ya era el declive de los califas omeyas y ya surgieron los califas abbasidas, siendo el mismo Abul Abbas al-Saffah, Abul Abbas el carnicero, y después al-Mansur al-Tawaniqi. Cuando este califa abbasida de turno, que se oponía al imam Sadiq por ver la influencia que tenía como sabio, como persona, como la influencia moral que tenía entre la gente, por ser considerado hijo del mensajero de Dios, y sabiendo las narraciones que había dentro del chiismo, que decían que los imames eran de la descendencia del imam Hussein, e incluso los nombraba, hay algunos que los nombraban, y al ser el imam Ja'far Sadiq, el imam de los chiitas, todos esperaban que el imam posterior, obviamente, fuera el hijo del imam Ja'far Sadiq. Pero el imam Ja'far Sadiq nunca dijo cuál de sus hijos iba a ser, y es por eso que se dieron estas confusiones, y gente siguió a Ismael, otros siguieron a este Abdullah al-Aftah, y después de morir Abdullah al-Aftah, tan solo unos 70 días después del fallecimiento del imam Ja'far Sadiq, este califa abbasida, de una manera hipócrita, pues él mismo había mandado asesinar con veneno al imam Ja'far Sadiq, dijo: vean quién es el sucesor de Ja'far Sadiq, porque seguramente él tiene algo que ver, quería heredar su fortuna y su posición, así que tráiganme el imam a quien Ja'far Sadiq dispuso como heredero para juzgarlo. Cuando fueron a la casa del imam Ja'far Sadiq y encontraron el testamento del imam, dijo: dispongo como herederos a 3 personas. 1 al mismo califa abbasida. 2 puso a otra persona más. Y 3 a su hijo Musa al-Kazem. Y de esa manera no se pudo cumplir con la orden del califa, porque eso hubiera significado juzgar y asesinar al mismo califa. No es algo anecdótico, sino que nos marca, realmente nos hace inferir el contexto en el cual vive de presión y persecución en el cual vivían los shias en general y el imam Ja'far Sadiq en particular, y por qué se dieron estas corrientes. Entonces, los seguidores de Abdullah al-Aftah, puesto que Abdullah al-Aftah, Aftah significa tener más ancho los pies, y es por eso se le decía al-Aftah, y a sus seguidores se le dijeron al-Fatahiyya, con ta, al-Fatahiyya, al-Aftah y al-Fatahiyya. Y finalmente volvieron al curso de la línea de duodecimana del imamato. Incluso compañeros muy reconocidos del imam Sadiq alayhi salam cayeron en esta confusión, que no es el momento de nombrarlos. Los shías entonces vivieron todas estas etapas
Pero en todas estas etapas los acompañaban sus imames. Tenían un imam inmaculado, tenían un referente, por lo cual mantuvieron a lo largo de los tiempos siempre una sola línea, sin cambiarla, sin alterarla, y postura respecto a los temas más importantes de la teología, respecto a la fe, la incredulidad, la predestinación, el libre albedrío, el imamato. Todo eso lo vamos a ver en una próxima sesión, cuando hablemos ya de las creencias que sostienen los imamitas. Y es por eso que vemos uniformidad a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos, cosa que no se vio ni siquiera entre aquellos, no se ve ni siquiera entre aquellos que siguen a una misma escuela de jurisprudencia e incluso escuela de teología, donde a causa de cuestionamientos nuevos que se hace a las posturas antiguas, se va reformando esas posturas antiguas. Vemos que para los imamitas sostienen las posturas que siguen siendo sostenibles a través del tiempo, académicamente, teológicamente, espiritualmente, sin que hubiera cambios en las mismas. Y el secreto está en ello, de haber tenido siempre estos imames inmaculados a quienes referirse y dar siempre una respuesta con una misma coherencia y en un mismo lineamiento. Comienza luego una etapa que es la ocultación del imam, donde ya los shias ya no tienen al alcance al imam inmaculado. Esta ocultación del imam se da después de la muerte del imam Hassan al-Askari, el 11º de los imames, y es a partir de su fallecimiento que comienza el imamato del último de los imames, el 12º imam, y comienza también la ocultación del mismo, la cual comienza primero como una ocultación menor, donde había algún tipo todavía de comunicación con el imam, aun cuando sea de manera indirecta y cada vez más esporádica, hasta convertirse en una ocultación mayor, donde la gente, los sabios, ya no tienen, la gente en general, los sabios, los académicos, ya no tienen al imam inmaculado como referente, pero tuvieron todo ese proceso de prácticamente 300 años, donde fueron conducidos para poder instruirse y obtener los lineamientos generales para seguir y desarrollar dentro de unas mismas ideas, dentro de una misma postura, las ideas originales del imam del Islam muhammadiano. En esta época de la ocultación menor es que ya cobran protagonismo los grandes sabios del Islam Shia. Anteriormente había sabios en el Islam Shia y sobre todo que cobraron trascendencia en las épocas de los dos imames Muhammad al-Baqir y Ja'far Sadiq, porque estos dos imames aprovecharon que se debilitó el califato omeya, estaba en pugna con los abbasidas y después surgió el califato de los abbasidas. En esos tiempos donde se estaban peleando por el poder los omeyas y los abbasidas, desviaron su atención de los imames. Disminuyó la persecución y el hostigamiento, y estos dos imames aprovecharon, sobre todo el imam Ja'far Sadiq alayhi salam fue quien tuvo esta mayor oportunidad para difundir las diferentes ideas del Islam transmitidas cada uno a través de su padre hasta llegar al mensajero de Dios, siendo que ninguno de ellos dispuso e innovó absolutamente nada, sino que todos se consideraban transmisores de las nociones de su abuelo, el mensajero de Dios. Y fue precisamente por esta libertad de la que gozó el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, que fue en su época, que en cuanto a jurisprudencia, él pudo establecer la jurisprudencia islámica en general, e incluso los 4 fundadores de las escuelas más famosas del sunnismo,
vuelven a él. Abu Hanifa y Malik, los dos fueron alumnos directos del imam Ja'far Sadiq. Y Ash-Shafi y Ibn Hanbal, alumnos indirectos porque fueron alumnos del imam Ja'far Sadiq, y por eso llega a entenderse el por qué las diferentes jurisprudencias siguen una misma clasificación de las normas del Islam. Primero los asuntos relacionados a la devoción, después asuntos relacionados a las cuestiones sociales, el casamiento, el divorcio, las cuestiones comerciales, el talión, los precios de sangre, las cuestiones relacionadas a los juicios. Bueno, en general siguen incluso en la forma de tratar los temas lo mismo, porque todos fueron alumnos, los diferentes juristas, de alguna manera son alumnos directos o indirectos del imam Ja'far Sadiq. Fue en esta época que los postulados de la escuela Shia imamita, Shia duodecimana, los postulados jurídicos fueron conocidos, o por lo menos en la forma de una escuela ya ordenada y organizada. Antes de eso estaba prohibido, les prohibían a la gente que se reúnan con los imames, no podían hacer reuniones de clases abiertas, eran siempre vigilados para que no hicieran grandes reuniones donde tuvieran adeptos. Y al tener esta libertad del imam Ja'far Sadiq, y al poder realizar estas enseñanzas de una manera sistematizada, es que la escuela jurídica Shia comenzó a conocerse como la escuela del imam Ja'far Sadiq o escuela Ja'farita. Y ahí el secreto o la razón de por qué la jurisprudencia de los Shia se llama jurisprudencia Ja'farita. Si bien todos los imames de Ahlul Bayt sostuvieron las mismas posturas, dictámenes acerca de la ley islámica. En cuanto a jurisprudencia, los shías adoptan el nombre de escuela Ja'farita, y en cuanto a posturas teológicas, en los libros lo encontraremos como escuela imamita o duodecimana. En la época del imam Ja'far Sadiq surgieron estos grandes sabios como Hisham ibn al-Hakam, Hisham ibn Sali, al-Mufaddal ibn Omar, Mu'min al-Taq, todas personas que habían sido capacitadas por el imam para ser sabios que difundieran en sus diferentes regiones, y en cada uno fue instruido en un tema en particular, pero aún así seguían teniendo como referente al imam inmaculado. Fue después de la ocultación del 12avo de los imames que ya cobraron protagonismo sabios del Islam como el Sheikh Saduq, el Sheikh At-Tusi, el Sheikh Mufid, el Sayyid Murtada. Todos estos fueron referentes y lo siguen siendo hasta hoy en día con las obras que nos dejaron, donde compilaron los hadices de los imames. Una situación particular tiene el Sheikh Al-Kolaini, quien vivió en la época de la ocultación menor del imam, y su libro Al-Kafi fue escrito en esa época. Incluso llegó una especie de aval del 12avo de los imames. Digo una especie de aval porque algunos consideran que con este aval este libro ya sería prácticamente inmaculado, pero no es así. Después de escribir el libro, recibió el imam, se refirió a este libro diciendo al-Kafi kafen li shi'atina. El Kafi es suficiente para nuestros shia. Ese suficiente no significa que no tenga ningún error. Es suficiente como libro de investigación para que trabajen en él, que no es lo mismo que en la escuela tanto de jurisprudencia como teológica del chiismo no existe ningún libro correcto aparte del Sagrado Corán. Y a todos hay que hacerle los análisis pertinentes. Todavía queda para hablar. Vamos a tratar de cerrar este tema. Bueno, trataremos de cerrar el tema de las etapas de los shías
en la próxima sesión, donde también comenzaremos a hablar ya de los postulados de los imamitas en general. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.